El día de hoy, yo quisiera pedirle a usted que me permita hacerle unas preguntas. La primera es, ¿sería diferente la forma en que usted está viviendo su vida si supiese que va a morir hoy? Piense, no tiene que respondérmelo a mí, respóndaselo a usted mismo. ¿Sería diferente la forma en que usted está viviendo su vida si supiese que va a morir hoy? O si supiese que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra como Él lo ha prometido hoy. Y si es así, si usted cambiaría su vida o la forma en que usted está viviendo su vida, yo quisiera preguntarle, ¿en qué sería diferente? ¿En qué sería diferente? Si usted supiese que va a morir hoy, o que Cristo va a venir hoy en su segunda venida, gloriosa como lo ha prometido, ¿en qué sería diferente? ¿Qué cambiaría de su vida? ¿Qué haría que hasta hoy no ha hecho? Medite. Seguro estoy que quizás buscaría seriamente reconciliarse con Dios, buscar su perdón. Ahora bien, ¿sabe usted cuándo va a morir? ¿Sabe usted cuándo va a morir? ¿Sabe usted cuándo va a venir Jesús por segunda vez? ¿Podría ser hoy o no? ¿Alguien podría asegurarme que no va a morir hoy? Podría ser el día de hoy. Sin embargo, por el testimonio que recibimos de las personas a nuestro alrededor, podemos ver que las personas hoy en día viven como si fuesen a vivir eternamente aquí en la tierra. Las personas viven como si fuesen a vivir eternamente aquí en la tierra, atesorando para esta vida, atesorando en esta tierra. Pero no, la palabra infalible de Dios, lo crea usted o no lo crea, dice que no es así. Dios, en su infinita misericordia, nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, que no es así. La palabra de Dios nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así Dios ha establecido que va a juzgar al mundo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que ya está establecido, que ya Dios lo decretó así, que ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto que viene, el juicio. Es para todos notoria la primera parte de este versículo, de este verso, que es acerca de la muerte. Todos nosotros estamos familiarizados con la muerte. Todos nosotros estamos familiarizados con la muerte. ¿Por qué razón? Porque hemos visto a un ser muy amado, muy querido morir. O porque hemos visto a un ser muy cercano morir. O porque cuando lees el periódico te das cuenta de que todos los días la gente muere. Nacimos para morir. La muerte es una cita a la cual tú y yo no podremos faltar. Nadie de los que está aquí podremos faltar a esa cita que es la muerte. Y la palabra de Dios que dice que Él ya ha establecido que el hombre nazca y muera, también la palabra de Dios establece que después de esa muerte viene un juicio. Sí. Y así como tú has visto cumplirse la primera parte de este verso, así la segunda parte de este verso, que también habrá un juicio después de la muerte, esa segunda parte se va a cumplir. Y tú
tú y yo la vamos a ver cumplir cuando estemos delante de Dios. Cuando Dios vaya a juzgar a cada ser humano y con esto determine o defina el destino eterno de las almas. Pero no solamente Dios ha establecido que va a haber muerte. No solamente Dios ha establecido que después de esta muerte va a haber un juicio. También en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12, Dios nos dice lo siguiente por medio del apóstol Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, este es el resumen, este es el final de todas las cosas, dice Juan. Por tanto, dice Juan, poned atención. Este es el testimonio. Lo que voy a decir es muy importante, dice el apóstol Juan. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, el que posee al Hijo, el que disfruta de una comunión con el Hijo, tiene la vida, esta vida eterna que Dios nos promete, que Dios da. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Con estas verdades podríamos acabar esta reunión el día de hoy. Con estas verdades de que Dios ha establecido de que todo ser humano va a morir. Con esta segunda verdad de que después de la muerte Dios juzgará con justicia a cada ser humano conforme a sus obras. Y que con eso va a definir el destino eterno de las almas. Y con esta tercera verdad de que Dios ha prometido vida y vida eterna en su Hijo, podríamos terminar esta reunión. ¿Por qué? Porque si tú entiendes esto y tú meditas en esto, en la muerte, en la cita con la muerte, en el juicio de Dios, el cual tú y yo estaremos ahí, y esa vida eterna que Dios promete a través de su Hijo, con esas tres verdades, si las entendemos y las meditamos, son suficientes para que todo ser humano, hombre o mujer, busque una reconciliación con su Dios y Creador, con su Dios y Salvador. Y esa persona sea beneficiada de la vida eterna que Dios ofrece. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Y con estos tres versículos podríamos terminar la reunión de hoy. Sin embargo, yo quisiera hablar el día de hoy acerca de esta vida eterna que Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que, siendo realidad en tu vida y en la mía, que vamos a morir, para que siendo una realidad en tu vida y en la mía, que Dios nos va a juzgar, también sea una realidad en tu vida y en la mía, esa vida que es eterna, que Dios nos ofrece. Para que tú puedas pensar acerca de esa vida que es eterna, que Dios nos regala por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. La pregunta es, ¿existe esta vida? ¿Existe esta vida sin límite? ¿Existe esta vida eterna? ¿Existe esta vida que va más allá de la muerte? Sí, sí. Y es una realidad. El apóstol Juan nos dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio. Juan dice, el resumen de todo lo que les he escrito es este, que Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo amado. La vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida.
es una realidad. Juan habla de esta vida eterna como una realidad. Es más, Jesús, Dios hecho hombre, cuando caminó en la tierra, Él sabía y Él creía en esta vida eterna que va más allá de la muerte. Jesús, ¿qué le dijo al ladrón de la cruz? ¿Se acuerdan lo que le dijo a aquel ladrón arrepentido? Le dijo, de cierto, de cierto. Y cuando tú lees en la Biblia que Jesús usa la palabra de cierto, es porque Él va a decir una verdad. Algo que es inalterable, inobjetable. Jesús va a decir una verdad, algo que es muy importante. Y cuando dice de cierto, es digno de que tú y yo pongamos atención. Escuchemos esas palabras. Y Jesús le dice a aquel ladrón arrepentido de la cruz, de cierto te digo, que hoy que te vayas a morir. Jesús le está diciendo cuándo se iba a morir. A veces los hombres crucificados, los hombres que eran atormentados por medio de la muerte en la cruz por los romanos, a veces tardaban 3 días en morir. 3 días en morir, la muerte más tormentosa. ¿Por qué? Porque estando colgados ahí, clavados de sus manos y de sus pies, estaban indefensos. Y las aves de rapiña venían y se paraban en su cabeza los buitres y con el pico empezaban a picotearle los ojos, la nariz, la lengua. Imagínate tú vivo que te esté haciendo, es un animal y no puedes hacer nada. Pero, aunque a veces tardaban 3 días en morir, Jesús le está diciendo 2 verdades a este hombre. La primera, te vas a morir hoy. Hoy te vas a morir. No vas a durar mucho en esta cruz. Y la segunda, que es la más importante y en la que queremos centrarnos hablando de esta vida más allá de la muerte, es que Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí la palabra paraíso en el Nuevo Testamento, en este contexto, solo puede significar 2 cosas. El cielo en la presencia de Dios. El cielo o en la presencia de Dios. Es decir, Jesús le está diciendo a este hombre, mira, tu vida no va a terminar al morir. Al contrario, vas a comenzar una nueva vida. Una vida que es eterna en el cielo. Es más, el apóstol Pablo lo creía. Y eso le generaba un dilema. Cuando él escribe a los filipenses, los cristianos de la ciudad de Filipo, que eran muy amados por él les plantea ese dilema. Él les dice en Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23, ¿cuál es el dilema que él tiene? Si seguir vivo para servirles y amarlos, o si morir para estar con Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. El centro de mi vida es Cristo. Toda mi vida gira en torno a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y está hablando de la obra de Dios, dice, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué razón? Veamos el verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo. Teniendo deseos de partir, es decir, de morir, y estar con ¿quién? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, quedarme en este cuerpo de carne, en esta tierra, haciendo la obra de Dios, es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía un dilema, y las 2 cosas anhelaba. Una de ellas era quedarse en este cuerpo de carne, en este mundo vivo, haciendo la obra de Dios por causa de los cristianos, pero él también anhelaba ¿qué? Anhelaba morir. Y no dice que con la muerte se acaba todo, sino que dice con el deseo de partir, teniendo el deseo de partir y estar con ¿quién? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y a esto le llamamos el gran dilema de Pablo. Él creía en esta vida. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esta vida que Dios nos ofrece? Esta vida es eterna, óigalo bien, es eterna. El cristiano, el que ha sido nacido de nuevo, el que se ha entregado de todo corazón a Cristo para ser perdonado primeramente y después para vivir para Él, para honrarle y glorificarle, por amor a Él, ya posee aquí en la tierra esta vida desde su nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque antes
antes de convertirse, antes de entregarse a Dios para perdón de pecados y para vivir para Él, la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:1, Efesios capítulo 2, verso 1, que la persona estaba muerta, ¿en qué? En sus delitos y pecados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y estando muerto, Él os dio vida. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él los dio vida. O sea, el cristiano sabe que cuando vivía una vida de pecado, una vida de delitos, egoístamente, cuando vivía egoístamente, violando la palabra de Dios, la ley de Dios, la norma de Dios, la persona estaba muerta. Es decir, separada de Dios, estaba muerta espiritualmente. Aunque vivía, sí, aunque miraba, aunque oía, aunque respiraba, aunque hablaba, aunque corría tras sus pasiones, la persona estaba muerta en vida. La persona estaba muerta en vida. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos da vida. Y esa nueva vida comienza en el mismo momento en que la persona se arrepiente de todo corazón a Dios y viene a Jesús con un corazón contrito, triste, avergonzado y humilde, reconociendo su maldad, reconociendo sus pecados, con dolor por haber pecado contra Dios y su prójimo. Confiesa sus pecados a Dios, ¿sí? Confiesa sus pecados a Dios sin justificarse, sin excusarse y suplica misericordia. A la vez que anhela desde lo más profundo de su corazón no volver a esa vida pasada con la ayuda de Dios. En ese mismo momento en que la persona es perdonada por Dios, en ese mismo momento en que la persona nace de nuevo, en ese mismo momento comienza a vivir una nueva vida que aunque la posee desde aquí en la tierra, no está limitada a esta vida en la tierra. No se acaba con la muerte, sino que esa vida que Dios nos ofrece por medio de su Hijo no tiene fin. No tiene fin. Esa vida va más allá de la muerte. Es una vida que dura miles de años. Piénselo. Y quiero que también piense que esta vida solamente hay dos lugares donde pasarla en la eternidad. Solamente hay dos lugares donde pasarla en la eternidad. Dios nos ofrece vida eterna a través de su Hijo con Él, en el cielo, en un lugar de descanso, en un lugar de gozo, en un lugar de paz, en un lugar de consolación. Pero el hombre decide voluntariamente, al rechazar las buenas nuevas, al rechazar la oferta que Dios le hace de reconciliación por medio del perdón en su Hijo amado Jesús, el hombre decide voluntariamente, el hombre escoge voluntariamente pasar esa vida eterna en un lugar de lamento, en un lugar de angustias, en un lugar de tormento, que se llama el infierno. Y este es un nombre que pues se le ha puesto para que podamos entender todos, ¿verdad? Se ha universalizado este nombre. Sí, el lugar de tormentos, el infierno, para que todos podamos entenderlo. Y tanto el cielo como el infierno existen, aunque usted no lo crea. Porque usted no lo crea, el cielo no va a desaparecer y el infierno no va a desaparecer. Solamente hay dos lugares, entiéndame, donde se va a pasar esa eternidad. En el cielo, que es lo que Dios ofrece, o en el infierno, que es lo que el hombre escoge voluntariamente al rechazar el amor de Dios, al rechazar la oportunidad que Dios le da de reconciliarse con Él, de ser perdonado por Dios por medio de lo que Jesús ha hecho en la cruz. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que solamente hay dos lugares. Y por cierto, no te puedes salir de un lugar para ir a otro. No te puedes salir de un lugar para ir a otro. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era un hombre probablemente que tenía quizás descendencia real, no lo sé. Púrpura es usada para la realeza y el poder.
y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenía mucho dinero. Pero también dice que había un mendigo llamado Lázaro. Lázaro es la palabra griega para la palabra hebrea Eleazar. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado ahí, tirado, literalmente tirado a la puerta de aquel, a la puerta del rico. Y este mendigo estaba lleno ¿de qué? Lleno de llagas. Ya de por sí es una vida muy triste, muy lamentable ser mendigo. Es muy lamentable el estar ahí tirado, inválido, ¿verdad? Pero todavía aún más lamentable es estar lleno de llagas. Y dice la palabra de Dios en el verso 22 que los dos murieron. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al reino de los cielos. Dice la Biblia que también murió el rico y fue ¿qué? Y fue sepultado. Leámoslo de nuevo el verso 22. Aconteció, sucedió lo que nos va a suceder a todos nosotros, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo, y murió también el rico. Todos vamos a morir, entiéndelo. ¿Y fue qué? Y fue sepultado. Y en el Hades, que es el lugar de ese lugar que se llama el Seol, donde está el tormento, y en el Hades, en el lugar de tormento, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este hombre en tormentos, ¿qué vio? Vio a Abraham, el padre de todos los judíos, y vio a Lázaro, el mendigo que estaba allá a las puertas de su casa, a quien él no había amado nunca ni le había hecho misericordia, en su seno, disfrutando del consuelo en ese lugar que es el cielo. Entonces él, el rico, dando voces, es decir, gritando desesperadamente, óigalo bien, gritando desesperadamente, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, ¿para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Aquí la palabra atormentado es angustia dolorosa. Y eso es lo que a mí me preocupa, que mucha gente lee esto y lo toma tan a la ligera y dice mañana, y dice mañana, y dice mañana me convierto a Dios, pensando que Dios va a contender para siempre con ellos. Y no tienen temor. Es más, no tienen terror de lo que están leyendo. Como Dios les ofrece una oportunidad cada día y la menosprecian porque creen que esto no se va a cumplir o porque creen que a ellos no les va a pasar. Pero a este rico le pasó. Y hay millones de personas hoy en el infierno, en la condición de este rico, que están anhelando que alguien mojase tan solo, tan siquiera la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua. ¿Cuánta cantidad de agua crees tú que queda en la punta de un dedo después de mojar el dedo? Queda una gota nada más. Pero eso era suficiente para que este hombre, estando en tormento, en angustia dolorosa, fuese refrescado. ¿Pero qué pasó? Abraham le dijo, hijo, y no es que haya sido piadoso, hijo de Abraham, no, es que le dice a Abraham padre. Abraham le responde, hijo. Seguramente este hombre era un judío. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Aquí quiero yo detenerme. No crea que el rico se fue al infierno porque tenía bienes y que Lázaro se fue al cielo porque era pobre y tenía males. Porque esa es una doctrina que ha sido predicada por cierta religión. No. Este hombre, el rico, se fue al infierno simple y sencillamente porque no amaba a su prójimo. ¿Y cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien ves? Este hombre no amaba a su prójimo porque fue incapaz de amar a Lázaro, por tanto ni siquiera amaba a Dios.
Si no amaba a su prójimo, no amaba a Dios, y con eso violaba los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se resumen en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre se fue al infierno no porque tenía bienes, sino porque no amaba a Dios ni amaba a su prójimo. Y Lázaro no se fue al cielo. ¿Por qué? Porque padeció, o porque era mendigo, sino porque era hijo de Dios. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Lázaro es consolado aquí. Hay un lugar de consuelo. ¿Y tú qué? Y tú atormentado. Hay un lugar de tormento. Solo hay 2 lugares: consuelo y tormento. Y mira lo que dice el verso 26. Además de todo esto, no te puedo ayudar, le dice, aunque quisiera. ¿Por qué? Porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, de lugar de consuelo al lugar de tormento, para llevar consuelo al afligido, no pueden. Miren lo que dice aquí: no pueden. Además, dice, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden. Ni de allá, del lugar de tormento, pasar acá. Solo hay 2 lugares. ¿Dónde quiere Dios que vayas? Al lugar de consuelo. ¿Dónde escoge el hombre ir? Al lugar de tormento. Déjeme decirle que esta vida eterna con Dios, procede de Dios. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Para que usted no ande buscando en la religión, para que usted no ande buscando en las buenas obras, porque luego la gente cree que por pertenecer a una u otra religión ya va a tener esa vida eterna. Ah, no, dice la gente, nosotros somos católicos, es la Santa Madre Iglesia Católica, la iglesia fundada por Dios, cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y Pedro fue el primer papa, y todo el que esté fuera de la Santa Madre Iglesia Católica está excluido, se va a ir al infierno. No, dicen los evangélicos, no es cierto. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia fundada en Pentecostés. Los católicos son idólatras, se van a ir al infierno. Solo nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, por fe, nos vamos a ir al cielo. Los católicos creen en obras, en salvación por obras, en que se bautizaron, en que hacen o deshacen. Nosotros creemos en la salvación por fe, porque como decía Martín Lutero, nuestro gran reformador, el justo por la fe vivirá. No, dicen los testigos de Jehová. Solamente nosotros, dice, solamente nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los testigos de Dios para los últimos tiempos. No, dicen los adventistas, todos ellos se reúnen en domingo, tienen la marca de la bestia, el 666 en su cabeza. Nosotros somos los únicos que guardamos el sábado. Nosotros somos los únicos que nos vamos a ir al cielo. Nosotros somos los únicos que tenemos vida eterna en Cristo, porque guardamos el 7º día. Los demás guardan el domingo. Y luego por ahí van los mormones por el mismo camino. Y cada quien esgrime su propia verdad. Cada quien defiende su propia verdad. Entiéndame, usted no tiene vida y vida eterna en el Hijo por ser de una religión. Usted no tiene vida eterna por hacer buenas obras. Usted solamente puede tener vida eterna si usted va a Dios y sigue el camino que Dios ha establecido y busca el medio que Dios nos ha dejado. Óigalo bien, si usted sigue el camino que Dios ha establecido, que por cierto le lleva al único medio que Dios ha dejado. Esta vida no solamente es una vida que procede de Dios, que solamente Dios le puede dar a través del camino que Él ha establecido, que le lleva al medio que Él ha dejado, sino que es una promesa de un Dios que no miente. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, dice lo siguiente: y esta es la promesa que Él nos hizo. Dios el Padre y Dios el Hijo han
hecho una promesa, nos han hecho una promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. La vida eterna. Así de sencillo. O sea, Dios no solamente nos perdona de todos nuestros pecados, sino que nos da nueva vida. Una vida sin fin al darnos a su Hijo. Por cierto, esta vida que procede de Dios, esta vida que es fruto de una promesa de Dios para nosotros, para todos, porque esta es una promesa para todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Quizás hay alguna persona aquí que diga, pero es que usted no sabe, mis pecados son pero tan abundantes, mis pecados son tan graves, yo he pecado tanto contra Dios, que no creo que Dios me quiera y me pueda perdonar a mí. No. Mira, para Dios no importa cuán grandes o cuán graves o cuán abundantes sean sus pecados. Él puede y quiere perdonarle. Por eso es que Cristo Jesús pagó en la cruz de tal manera el precio, pagó la deuda, de tal manera fue su muerte, que Él, a través de ella, pagó la deuda que todo pecador tiene con Dios por causa de sus pecados. Para que nadie pudiese decir, es que yo creo que a mí Dios no me puede perdonar. Mis pecados son muy abundantes, son muy graves. Es que usted no sabe lo que yo le he hecho a Dios. No, espéreme. Lo que Cristo Jesús hizo, eso es suficiente. Usted lo lee al final de los evangelios y se va a dar cuenta todo lo que Jesús tuvo que padecer. Luego la gente a veces se pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que padecer tanto? ¿Por qué los romanos no le atravesaron una lanza en el corazón y ya, hombre, o lo decapitaron como Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué una muerte tan cruel y tan dolorosa? ¿Por qué Jesús tuvo que pagar con tanto dolor y sufrimiento? Bueno, porque de esa manera se estaba pagando. ¿Por qué? Por el pecado de todos nosotros. Sí, se estaba pagando por el pecado de todos nosotros. Y ese sacrificio era suficiente para pagar cualquier deuda que usted o yo hubiésemos adquirido con Dios a causa de haber pecado voluntariamente contra Dios, siendo egoístas, viviendo solamente para nosotros mismos, nunca pensando en Dios, solamente pensando en nosotros. Así de sencillo. Y esta vida que es eterna, no solamente procede de Dios y es fruto del inmenso amor de Dios para con nosotros, sino que entiendan, es una vida que usted no puede menospreciar. Es una vida eterna que usted y yo no debemos menospreciar. ¿Por qué? Porque es inmerecida primeramente. Es inmerecida. Usted y yo no hemos hecho nada para merecer que Dios nos dé esa vida en abundancia, esa vida eterna. Al contrario, todo lo que hemos hecho es pecar contra ese Dios tan bueno, tan misericordioso y constituirnos enemigos de Él. Pero a pesar de eso, Dios nos ofrece y nos da, si venimos a Él con corazón contrito y humillado y ejercemos fe en lo que su Hijo ha hecho, en ese sacrificio por nosotros, nos da vida eterna. El ser humano comete la más grande insensatez cuando menosprecia cada día, a cada momento, ese ofrecimiento que Dios le hace a través de su Hijo amado de tener perdón y vida eterna. Es la mayor insensatez que el ser humano sin Dios puede cometer. ¿Por qué? Porque no solo es una vida, y es una vida en abundancia, es una vida eterna, y es una vida que no nos la merecemos. El ofrecimiento es inmerecido. Cuando Dios nos la ofrece, estamos en pecado. Cuando Dios nos la ofrece, estamos en pecado. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 7 y 8, nos habla de cómo Dios nos ofrece ese perdón, esa vida eterna, siendo pecadores. Ciertamente, dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios, ¿qué?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, ¿qué dice aquí? Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Menospreciando a Dios por amarnos solo a nosotros mismos. En esa vida de pecado, menospreciando a Dios por amarnos a nosotros mismos, Dios aún así nos ofrece esa vida que es eterna. Es más, para que entendamos cuán grande es la insensatez del hombre sin Dios de menospreciar esa vida eterna, es necesario entender que no solamente es inmerecida, sino también que Dios no está obligado a dárnoslas. ¿Sí me entiende? A veces la gente piensa que Dios está obligado a darle vida eterna. Sí, la gente piensa que Dios está obligado a darles vida eterna, perdón y vida eterna. ¿Por qué creen que lo digo? Por la forma como se conducen. Reconocen que son pecadores, reconocen que han ofendido a Dios, pero no se quieren volver a Él, no se quieren convertir a Él para que Dios los perdone y les dé vida eterna. No se quieren convertir a Él, no quieren seguir en su grande soberbia, no quieren seguir el camino que Dios ha trazado a través de su palabra que lleva al Salvador, el único camino que Dios ha trazado en su palabra que lleva a Jesús el Salvador, sino que se andan buscando, andan creándose su propio camino conforme a su propia conveniencia. ¡Qué grande soberbia! Obviamente que no van a llegar al Salvador y no llegan al Salvador y son condenados por ello. Son condenados por ello. ¡Cuán grande insensatez! Es que Dios nos enseñe el camino para llegar al Salvador. Nos ofrezca vida y vida en abundancia, vida eterna. Sea esta inmerecida, porque cuando nos la ofrece estamos en pecado. Y además, Dios no está obligado a dárnosla, entiéndelo. Dios no está obligado a dárnosla. ¿Por qué? Porque Él no nos mandó a pecar. Si Él nos hubiera mandado a pecar, Él estaría obligado a salvarnos del pecado. Pero Dios no nos mandó a pecar. O levante la mano aquí alguien que me pueda decir: a mí Dios me mandó a cometer un pecado. Eso no es cierto. Dios no manda a nadie a pecar. El hombre peca porque quiere. El pecado es voluntario, es fruto de nuestro egoísmo, de nuestro deseo de satisfacernos a nosotros mismos, de vivir para nosotros mismos. El pecado es algo voluntario, entiéndelo. Por eso se demanda culpa, por eso se demanda castigo. Por eso es culpable el pecador y se le demanda un castigo, porque el pecado es voluntario. Pero aún habiendo pecado voluntariamente, habiendo ofendido, habiendo lastimado a Dios con nuestro pecado, ¿qué hace Dios? Viene y nos ofrece salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 5, que la salvación es por gracia. La palabra gracia, entiéndelo, es la palabra charis en griego, favor inmerecido. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Mire, el pecado es cosa seria, no es cualquier cosa. Hay gente que minimiza el pecado. Cree que hay mentiritas piadosas, mentiritas blancas, canitas al aire. No, dice, estando nosotros muertos. La paga del pecado es muerte, entiéndalo, es muerte espiritual. Muerte espiritual, separación con Dios. Y aún algunas personas es muerte física. Si no, pregúntele al alcohólico cómo muere de cirrosis, de varices esofágicas que se rompen, al fumador muere de cáncer, etcétera. Ahí al iracundo, ahí en un pleito le pegan ahí una herida con arma blanca o un disparo ahí, lo matan con un disparo ahí de un revólver. Aún dice, estando nosotros muertos, dice, en pecados. Nos dio vida, Dios nos da vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice aquí? Por gracia
por caris, por un favor inmerecido, ¿sois qué? Sois salvos. La gente piensa que Dios los va a esperar toda la vida. La gente piensa que Dios los va a esperar toda la vida. Mañana me arrepiento. Cuando sea grande, dicen los adolescentes, cuando me gradúe, cuando me case. No, la religión es para viejitos. Cuando sea viejito, ahorita voy a vivir la vida. ¿Cuál vida? No hay vida sin Cristo. Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios, y Dios no se equivoca. Por tanto, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuando dicen, no hombre, cuando sea viejito voy a buscar a Dios. Sí, ahorita vivo la vida, es una mentira del diablo, no hay vida. Es por gracia, es un favor inmerecido. Por tanto, si tú entiendes estas verdades hoy, no te atrevas a menospreciar esta gran verdad que Dios te está hablando. Que Él quiere darte vida y vida en abundancia, vida eterna por medio de su Hijo. Que tú no te lo mereces, ni yo me lo merecía. Que Él no está obligado a dártela, ni estaba obligado a dármela. Pero Él quiso hacerlo, por su puro amor, por su gracia, como parte de un favor inmerecido. Y hablábamos que esto tú no lo puedes obtener por medio de una religión. No lo puedes obtener por medio de una religión o haciendo buenas obras. Solamente dice la palabra de Dios que hay un medio. Y ese medio es ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12 nuevamente. Dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Es una realidad, no dice Dios nos dará, Dios promete, dice no, Dios nos ha dado. Es una realidad para el que cree, es una realidad, es una realidad. Dios nos ha dado, dice, al que cree, al que ha creído en Jesús como su Salvador y lo ha hecho el Señor de su vida. Dios le ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que posee al Hijo, posee la vida. El que no posee al Hijo de Dios no tiene la vida. Y no solo eso, en Primera de Juan, ahí en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 9, mire lo que dice la palabra de Dios. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, Dios envió a Jesús desde la gloria, desde el cielo, dejó el cielo, dejó su gloria y vino a este mundo y se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? No. ¿Cuál fue el fin principal de su venida? Para que vivamos, ¿por qué? Por Él. No, Jesús no vino para que se hicieran cientos de religiones. No, para nada. Para nada. Jesús vino para una sola cosa, entiéndale. Para que usted tenga vida por Él. Para que estando usted y yo muertos en nuestros delitos y pecados, tuviésemos vida y vida eterna por medio de lo que Él ya hizo, muriendo y resucitando, para que tuviésemos perdón de pecados. Entienda una cosa, para tener vida eterna con Dios, se ha de tener al Hijo de Dios, a Jesús. Óigalo bien, para tener vida eterna con Dios, se ha de tener, usted debe de tener al Hijo de Dios. No una religión, no un credo, porque hay gente que tiene un credo. No, yo creo, dicen, yo creo, no. Usted tiene que tener al Hijo de Dios morando en usted. Óigalo bien, morando en usted. Así de sencillo. La vida eterna es inseparable de Jesucristo. La vida eterna es inseparable de Jesucristo. Y si Jesús es el medio para alcanzar esta vida que es eterna, ¿cómo llegamos a este medio? ¿Cómo llegamos a este medio? ¿Saben qué dijo Jesús mismo? El tiempo se ha cumplido. Ya no tienen que seguir esperando más.
El reino de los cielos se ha acercado en la persona de su Rey y Mesías. ¿Saben qué dijo Jesús? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todo corazón. Pero también crean, confíen. Confíen en el medio que Dios ha puesto para salvación. Confíen en Jesús. Sí, crean, confíen en Jesús para salvación. La palabra fe es la palabra pistis, que viene a su vez de una palabra que es la palabra pisteu. Y es la palabra que siempre se usa para ejercer fe en el Salvador. Esa fe necesaria para tener esta vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36, vemos cómo la fe es el medio para llegar al Salvador, es el camino, es la forma para llegar al Salvador. Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice aquí? Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El medio es el Hijo. ¿Y cómo llegamos al Hijo para tener vida eterna? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La fe en el Hijo. No la fe en que hice una oración, no la fe o la confianza en que estoy cambiando poco a poco áreas de mi vida, que estoy dejando pecados, no la fe en que la gente me ve mejor y me alaba, no, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero mire, el que rehúsa es voluntario, entiéndame, el hombre tiene libre albedrío. Mire, aquí está claro, el hombre tiene libre albedrío, por eso es responsable. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, viene el Hijo a ofrecerle vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, hay gente que va a creer y hay gente que va a rehusar creer. ¿En cuál grupo está usted? A ver, ¿en cuál grupo está usted? Jesús viene a ofrecer salvación. Dios viene a ofrecer salvación por medio de su Hijo. Jesús viene a morir por todos, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice aquí? No verá la vida. Pero no todo queda ahí. Dice, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre quién. ¿Que Dios no es amor? Sí, sí es amor. Oiga, pero a mí nunca me habían dicho que Dios está airado contra el pecador todos los días. No, lee el Salmo 7:11 y verás que así dice. Salmo 7:11 dice, Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, y si no se arrepiente, ya tiene preparadas saetas ardientes contra él. El amor de Dios, porque Dios sí es amor, es que Dios, imagínate qué gran amor, sin tú y yo merecerlo y sin Él estar obligado, manda a su Hijo amado a morir en la cruz. ¿De qué manera muere? ¿Para qué? Para que el que crea en el Hijo tenga vida eterna. Pero hay gente que rehúsa creer en el Hijo. ¿Qué dice esa palabra? El que rehúsa creer en el Hijo no verá qué. No verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. Yo quiero decirle algo a usted hoy. Si usted no ha creído en Jesús para salvación, dice la palabra de Dios que la ira de Dios está con usted. Y aquí la palabra es en forma continua, en forma progresiva. Es decir, que no solamente donde usted esté, ahí va a estar la ira de Dios sobre usted, sino que en cada segundo de su vida. Si usted ha menospreciado esa oportunidad que Dios le da de creer en su Hijo, la ira de Dios está sobre usted. ¿Cuánta gente ha menospreciado eso, pero dice, ay, es que mi Padre Dios, no, espéreme, Dios no es su Padre, es su Creador. Ay, es que mire Dios, ¿verdad? ¿Cuánto me ama? Sí le ama. ¿Pero qué dice aquí? Que está airado con usted. Le ama, pero está airado. Dios puede amar y estar airado. Como un padre puede amar a un hijo, pero no estar de acuerdo con lo que hizo y estar airado por su actitud, por su conducta, por su mal proceder, por su perverso proceder. Así de sencillo. Abra sus ojos y abra sus oídos y entiéndalo muy bien. La palabra de Dios nos dice que Dios
nos ha dado un medio para obtener esa vida eterna, que es su Hijo Jesucristo. Y la forma como llegamos al medio, como tenemos acceso al medio, es creer. El que cree, dice Dios, tiene vida eterna. Punto. El que no cree, no, pues no tiene vida eterna nada más. No, la ira de Dios está sobre él. Luego hay gente que dice, no, pero yo sí creo. No, ¿cómo no? Yo sí creo que Jesucristo murió por mí. No, pues yo también creo que Cristóbal Colón descubrió América, ¿sí o no? ¿Habrá alguien aquí que me diga lo contrario? Cristóbal Colón descubrió América. Pero eso a mí, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber de que Cristóbal Colón descubrió América en mi vida diaria? En mis problemas, en mis situaciones muy propias, personales, de nada. Igual, mucha gente dice, no, yo sí creo que Jesús es Dios, yo sí creo que Jesús es el Salvador. ¿Y qué? La palabra de Dios nos dice a través de Santiago que los demonios, ¿qué? Creen también que Jesús es Dios. Los demonios creen también que Jesús es el Salvador de la humanidad. Es más, no solo creen los demonios, sino que más hacen. Tiemblan. Y hay mucha gente de esta que dice que cree que Jesús es Dios y es su Salvador, que no tiemblan ante la magnificencia, la gloria y el poder de Dios. No tiemblan, tan peor que los demonios. ¿Por qué? Porque tienen una fe intelectual. No hay otra forma de llamarle a esa fe. Es una fe intelectual, es puro conocimiento albergado aquí en su mente. Es puro conocimiento almacenado. Son personajes y verdades almacenadas aquí en su mente y punto. ¿Por qué? Porque la fe para salvación, la fe para vida eterna con Dios, implica más que el conocimiento de la existencia de personas o hechos reales. Óigalo bien. La fe para salvación, para ser perdonados, para ser hijos de Dios, implica más que el conocimiento de la existencia de personas o hechos reales. Implica una rendición personal a Dios, óigalo bien. Una rendición absoluta y total de tu vida a Dios. ¿Para qué? Para ser perdonado primeramente, para ser perdonado por el medio que Él ha destinado para ello, Jesús. Pero también implica una vida, una conducta rendida a Dios. Porque la palabra pisteu, de donde viene la palabra pistis, que es fe, no solamente es creer, no solamente es una firme convicción, sino que es una rendición personal a Él. Si tú buscas en un diccionario de las palabras en griego, un diccionario expositivo de las palabras en griego del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la palabra fe no solamente es creer, como mucha gente dice, sino que es una firme convicción. Pero esa firme convicción, ese fuerte creer, te va a llevar a una rendición personal a Él. La fe tiene dos elementos. La fe tiene el elemento de la confianza, pero también el elemento de la rendición. Cuando tú confías en alguien, te rindes a esa persona. Y si no, pregúntale a la noviecita ahí en el mundo, que porque confía en su noviecito, es capaz de darle cualquier cosa, aún su propio cuerpo. Ahí es que confía, que es por amor. Cuando una persona confía en un médico, es capaz de ponerse en una cama ahí, en un quirófano, y que la duerma un anestesiólogo para que ese médico cirujano le abra su cuerpo y haga lo que tenga que hacer con su cuerpo. Es increíble, piénsalo. Cuando una persona confía en un médico, es capaz de someterse a una anestesia que a veces dura 5 horas para que el cirujano te trabaje tu cuerpo. Y estás ahí dormido, dormida, impotente. Un neurocirujano te va a trabajar tu cerebro. Imagínate qué confianza no tienes que tener en esa persona para que este hombre te abra tu cráneo y trabaje tu cerebro, tu corazón, tus riñones, tu intestino, lo que sea. La fe tiene dos elementos. El primer elemento es la confianza, pero el segundo elemento es la obediencia que surge de la confianza. Sí, la forma como llegamos al medio que es Jesús es venir a Él con confianza. ¿Con confianza de qué? Con confianza de que Él puede y quiere perdonarnos. Pero también con un corazón rendido, con un corazón que está dispuesto a entregarse a Él, a obedecerle a Él en todo. ¿Por qué? Porque también confía en Él.
es que la persona no solamente debe de confiar en Jesús como su Salvador, como el medio para tener vida eterna, sino como aquel que sabe lo que es mejor para ti y para mí. Aquel que sabe cómo resolver cada situación en tu vida y en la mía. Cuando una persona tiene fe, tiene confianza, y por esa confianza la persona se va a rendir totalmente al Salvador. Va a depender totalmente al Salvador. Los que pasan al frente a hacer oraciones de aceptar a Cristo, pero luego se van en una vida completa de desobediencia, amadores de sí mismos, haciendo su voluntad, esos nunca se salvaron. ¿Por qué? Porque no ejercieron fe. Y la fe es el camino para llegar al Salvador. No hay otro. No hay salvación sin Salvador, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay salvación sin Salvador? No la hay. No hay salvación sin Salvador. Y no hay salvación sin fe en el Salvador, ¿o sí? No la hay. No hay salvación sin fe en el Salvador. Pero que quede clara que la fe es esa confianza obediente que te lleva a creer, pero a rendirte a Jesús. Para terminar, ¿puede alguien creer que tiene al Hijo y que tiene vida eterna y no tenerla? ¿Puede alguien creer que es hijo de Dios y estar engañado? Sí, sí lo hay. ¿Puede alguien creer eso? ¿Puede alguien creer que es hijo de Dios y no ser hijo de Dios y estar engañado? Sí. Yo quisiera que leyéramos unas palabras muy fuertes que dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 33. Serpientes, oiga bien, es Jesús hablando. Sí, el amoroso Jesús, el tierno Jesús, el misericordioso Jesús, sí es Él. El que dejó el cielo y la gloria por amor a nosotros, sí. El que después de aquí iba a morir en la cruz, sí, es el mismo, es el mismo. Pero oiga lo que dice, a un grupo de personas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Miren lo que les pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes están condenados. ¿Cómo le van a hacer para escapar? ¿Y a quiénes se los está diciendo? Veamos aquí el verso 29, por favor. Mira quién se lo está diciendo. No se lo está diciendo a los publicanos, no se lo está diciendo a las rameras. No. Esos eran tenidos como lo peor, los peores pecadores por el pueblo de Israel. Mira quién se lo está diciendo. Ay de vosotros, escribas, ¿y qué? Y fariseos. ¿Sabe usted quién era el escriba? El escriba era un maestro de la ley, un conocedor de las escrituras, alguien que copiaba los manuscritos letra por letra. Sí, copiaba los manuscritos de la Biblia, del Antiguo Testamento, copiaba los rollos de cada libro del Antiguo Testamento, letra por letra, palabra por palabra. Y cuando llegaban a la palabra de Jehová, hasta cambiaban de pluma, con una pluma nueva, y hacían unas oraciones solo para escribir la palabra Jehová, que en ese entonces era Yahvé, era un tetragramatón judío. Esos que aparentaban ser tan puros y tan conocedores de la palabra, a esos Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y a quién más se lo dice? A los fariseos. La palabra fariseos quiere decir todavía separados, los que se consideraban muy puros. Sin embargo, a ellos Jesús les dice también serpientes, les dice generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? De modo que podemos ver aquí por esta ilustración que una persona puede tener religión, pero no tener al Hijo. Los escribas y los fariseos tenían religión. Era el judaísmo, sí, creían en Dios, sí. Y tenían una religión, el judaísmo, y eran muy celosos de su religión. Si no, pregúntale a Saulo de Tarso, un fariseo. Mira, tenían religión, pero no tenían al Hijo. Una persona puede estar llena de religión y ser muy celoso en su religión, pero no tener al Hijo y no tener la vida, así de sencillo. Se puede tener muchas obras. La persona puede hacer muchas obras para Dios en su religión y no tener al Hijo. Los fariseos mismos a quienes Jesús está refiriendo aquí, esta gente
oraba largas oraciones, ayunaba más de lo que estipulaba la ley, sí, diezmaba, ofrendaba, hasta la menta, el eneldo y el comino, todo lo que recibían, diezmaban y ofrendaban. Claro, se congregaban, sí. Es más, eran celosos de su religión, recorrían mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito. ¿Cómo eran? Pero no tenían al Hijo, no tenían al Hijo. Puedes tener mucho conocimiento, muchos cursos teológicos, pero no tener al Hijo. Los intérpretes de la ley, los escribas eran estos. Y Jesús nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Jesús en su infinita misericordia nos deja muy claro a través del apóstol Juan. El que tiene el Hijo, no se pierdan, no se pierdan, no se confundan, no se equivoquen. El que tiene al Hijo tiene la vida. Todo lo que necesitas es tener al Hijo. Todo lo que necesitas es tener al Hijo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que tenemos al Hijo? ¿Te gustaría saber a ti cómo saber si tienes al Hijo? Porque esto es vital, ¿sí o no? Si tienes al Hijo, ¿tienes qué? Tienes la vida. Y si no tienes al Hijo, ¿qué? No tienes la vida. Puedes haber estado viniendo aquí por 10 años. Si no tienes al Hijo, no tienes la vida, así de sencillo. ¿Sí me entienden? Puedes haberte leído la Biblia 10 veces, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida, punto. Puedes haber dado todos tus bienes a los pobres, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo saber si tenemos al Hijo con nosotros o en nosotros? Yo creo que cuando estudiamos la Biblia, estudiar inclusive los tiempos gramaticales de los verbos, si tienes la oportunidad, es importante. Aquí desde el tiempo gramatical del verbo, el verbo tener, nos dice mucho. Dice, el que tiene, aquí el verbo está en un participio del presente continuo. Es un presente, es un modo del verbo en presente, siempre presente y siempre continuo. ¿Y de qué nos habla esto del que tiene al Hijo en presente continuo? Nos habla de una unión continua con Cristo, una comunión continua con Cristo, una vida caracterizada por una unión fuerte, una unión continua con Cristo. Aquel en quien Cristo permanece. Continuamente, aquel en quien Dios, por la persona de Jesús, mora en él continuamente. ¿Sí se entiende? O sea, el que tiene al Hijo, aquel en quien Jesús mora, y por tanto, aquel o aquella persona que tiene una unión, una relación continua con Jesús. En otras palabras, aquel que permanece en Jesús y Jesús permanece en él o en ella. Así sabemos si tenemos al Hijo. Si nosotros estamos permaneciendo con Cristo y Cristo permaneciendo en nosotros. Si Jesús permanece en ti, si Jesús de manera continua permanece en ti, entonces tú tienes unión continua con el Hijo, relación continua con el Hijo. Entonces tú tienes al Hijo. ¿Cómo saber si el Hijo, si Jesús permanece en ti? ¿Cómo saberlo? ¿Hay forma de saber si Jesús permanece en ti y tú tienes unión continua con Él, relación continua con Él y tienes la vida? Sí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 4, Jesús nos dice cómo Él permanece en nosotros y nosotros podemos permanecer en Él. Dice, permaneced en mí, ¿y qué dice? Y yo en vosotros. ¿Cómo Jesús permanece en nosotros? Si nosotros permanecemos en Él. ¿Queda claro? ¿Cómo sé yo si Jesús permanece en mí? Y si yo tengo esa unión continua con Él. Permaneciendo en Él. Yo permaneciendo en Él. Y así Jesús permanece en mí
y puedo tener esa unión continua con Él y Él está en mi vida y yo tengo al Hijo. ¿Sí se entendió? ¿Alguien lo entendió? Sí se entendió, ¿verdad? Luego de estos silencios me quedan solamente dos interrogantes. O nadie entendió o todos entendieron. Amén. ¿Cómo sabemos que Jesús permanece en nosotros y que de esa manera el Hijo está en nosotros? Si nosotros permanecemos en Él. Oiga, pero aquí surge otra pregunta. ¿Y cómo sabemos si nosotros permanecemos en Él? Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. La Biblia es clara. ¿Cómo sabemos que nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? El que dice que permanece en Él, repita conmigo o lea aquí por favor, ¿cómo dice? Ándele. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice, debe, es obligatorio. Debe andar como mi pastor me dice que debo andar. Debo andar como todos los que dicen que ser cristianos andan. No. Debo mandatoriamente, obligatoriamente, debo andar como ¿quién? Como Él. ¿Y quién es Él aquí? Cristo, como Él anduvo. ¿Y como Él anduvo cuándo? Cuando caminó en esta tierra. 3 años y medio, siendo verdadero Dios y verdadero hombre. ¡Qué impactante! ¿Cuál es la norma de vida del que tiene al Hijo y tiene la vida? La vida de Cristo en la tierra, ¿sí o no? Se me quedaron muy mudos. Hermano, pero es que yo soy cristiano, pero yo todavía hago esto y esto y esto, porque usted sabe, hermano, es un proceso. Usted sabe, hermano, es por áreas. Usted sabe, hermano, que 7 veces cae el justo. Usted sabe, hermano, que el Señor todavía no ha trabajado con esa área conmigo, pero a su tiempo el Señor va a completar su obra, hermano. Pero soy cristiano. El Señor permanece en mí. Yo tengo al Hijo, hermano. Yo tengo la vida. ¿Es cierto eso? A la luz de Primera de Juan que acabamos de leer, a la luz de Primera de Juan capítulo 2 verso 6, ¿cómo sabemos si una persona tiene al Hijo? ¿Cómo sabemos si una persona tiene a Jesús permaneciendo en Él y Él permanece en Cristo? Porque el que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Debe andar como Él anduvo. Debe andar como Cristo anduvo cuando caminó en esta tierra. ¿Sí me entienden? Hermanos, pero es que Él era Dios, sí, pero se hizo hombre. ¿Sabes cómo Jesús pudo andar así? Por medio de la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así es sencillo. El cristiano es alguien que no solamente ha sido regenerado por Dios, es un pobre y humilde en espíritu que sabe que separado de Dios nada puede hacer. Y que todo debe ser hecho en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu. Y vive vidas gobernadas por el Espíritu, dirigida por el Espíritu. Así de sencillo. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos brevemente para meditar en 2 preguntas. Quiero terminar como comencé, con preguntas. A la luz de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿le quedó claro que usted va a morir? Un día va a morir. ¿Le quedó claro que después de esa muerte usted va a ser juzgado? ¿Usted va a ser juzgada por Dios? ¿Y que de eso depende el destino eterno de su vida? A raíz de lo que Dios nos ha enseñado, ¿le quedó claro que solo hay 2 lugares donde vivir esa eternidad? El cielo de gozo, de paz, de consuelo, de descanso, o el infierno de tormento, de angustia dolorosa. Y no es para meterle miedo. No quiero asustarlo hoy o meterle miedo. Estoy hablando de una realidad. Así como alguien le podría decir al fumador, oiga, el cigarro produce cáncer, siga así, se va a morir de cáncer en 20 años. Y es una realidad. Así hoy quiero que usted entienda esta su realidad. Solo hay 2 lugares. ¿Lo entendió? ¿Entendió usted que Dios quiere darle vida y vida en abundancia? Una vida que comienza aquí en la tierra, cuando usted se entrega a Dios total
e incondicionalmente por amor a Él, para que Él le perdone todos sus pecados, pero también para que Él gobierne y dirija su vida en todo, y que esa vida va más allá de la muerte y que es eterna. ¿Entendió usted que esa vida está solamente en el Hijo y que solo se llega al Hijo por medio de la fe? Ahora bien, ¿entendió usted que el que tiene al Hijo tiene la vida? Y que tener al Hijo es una unión continua con Él. Es que Él more en usted. Es que Él permanezca en usted. Y que Él nunca va a permanecer en usted si usted no permanece en Él. Él nunca. El que ha prometido permanecer en usted y darle vida eterna, no puede aunque quiera, no puede permanecer en usted si usted no permanece en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el mandamiento. Y usted no puede decir que permanece en Él, que tiene al Hijo, que tiene comunión con Cristo, que es hijo de Dios, si usted no vive como Él vivió. Si usted no anda como Cristo anduvo aquí en la tierra, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Así de sencillo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es que usted mejore en su vida, que usted cambie. No es que usted deje de hacer algunas cosas, pero todavía siga amándose a usted mismo, a usted misma en el corazón, más que a Dios. Por tanto, siga haciendo su voluntad cuando se le antoje. Usted siga siendo el dueño, la dueña de su vida, no. Es una entrega total e incondicional a Dios para ser perdonado por Cristo y para ser gobernado y dirigido por Dios en todo. Déjeme decirle que Dios en Jesús ya hizo la mayor parte, lo que ningún ser humano podía hacer, para que usted y yo tengamos vida eterna con Él. Solo depende que usted crea. No solamente una fe intelectual, un conocimiento intelectual, no. Un conocimiento acerca de la existencia de personas o hechos reales, no. Más allá. Es una firme convicción, una firme confianza, pero también una rendición personal a Dios y una conducta rendida a Dios. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Usted tiene que convertirse a Dios y Dios le va a perdonar y le va a dar vida eterna. Dios lo ha prometido y lo ha cumplido desde el mismo momento en que envió a Jesús a morir por usted y por mí. La pregunta es, ¿estará usted dispuesto? ¿Estará usted dispuesta a simplemente morir a usted mismo, morir a usted misma, aborreciendo su pecado, su maldad, a creer, a confiar en lo que Jesús dice y lo que Jesús ha hecho por usted en la cruz? El que cree en el Hijo de Dios
tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, el que decide voluntariamente no creer, no tiene la vida. Es más, la ira de Dios está sobre él o ella. Usted ya lo sabe. Ahora, es su decisión. ¿Qué camino escoge? Si creer, si entregarse o si menospreciar a Jesús. Usted va a morir, yo voy a morir. Usted va a ser juzgado, yo voy a ser juzgado. Dios le ofrece vida eterna, como Dios me ofreció vida eterna a mí. Yo la acepté. ¿Y usted qué va a hacer? Gracias te damos, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Bendito y alabado seas. Gracias porque cada día tus misericordias son nuevas. Gracias porque hoy es día de salvación, Señor. Gracias porque tu mano no se ha cortado para salvar. Y gracias porque nos has permitido conocer estas verdades para vida y vida eterna. En tu Hijo Jesucristo, a través de la fe en Él. Yo quiero pedirte, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea meditada, sea valorada y lleve a cada uno de los que estamos aquí a tomar decisiones. Decisiones para vida eterna o para condenación eterna. Señor, que sean para vida eterna. En el nombre de Jesús, te lo suplico, te lo ruego. Amén.